Bueno, muy bien. Les invito a abrir su Biblia, o sus Biblias, en Filipenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Con el pastor Sergio decidimos dar una serie cortita de mensajes, teniendo en cuenta que se acerca la Navidad, en la carta de Pablo a los filipenses y específicamente teniendo en mente los ejemplos de carne y hueso que vemos aquí, de creyentes comunes y corrientes como nosotros, pero que han tenido un compromiso fuera de lo común con el Señor, y Él los ha usado de una manera asombrosa. Por eso la serie se va a llamar Ejemplos de carne y hueso. Einstein dijo una vez: dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Es la única. Una frase anónima dice así: no hay predicador tan persuasivo como san ejemplo. Interesante. Bueno, vamos a la Biblia para no volverme tan proverbial. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Dios, en su bondad, forma hombres y mujeres alrededor nuestro que modelan a Cristo, que modelan piedad, que son un estímulo tremendo para nuestras vidas, para no tirar la toalla y para seguir corriendo en fidelidad, esperando a Cristo. Es una realidad. En capítulo 2 de Filipenses, específicamente los versículos 1 al 4, Pablo hizo una exhortación justamente a la iglesia a que viva en unidad y humildad. Y definió la humildad como el hecho de priorizar siempre al otro por encima de uno mismo. Para ilustrar la humildad frente a los ojos de los hermanos, allí en Filipos, Pablo presenta el modelo de Cristo en los versículos 5 al 11. Siendo Dios, escucha eso, ¿no? Toma forma de siervo, se hace obediente hasta la muerte y la vergonzosa muerte de cruz, porque ha pensado en el bien de aquellos pecadores que Él quiere salvar. En el capítulo 2, versículos 12 al 16, sobre la base de ese ejemplo de Cristo, exhorta otra vez a los creyentes a seguir viviendo de esa manera y nos anima en el versículo 12 y 13 diciéndonos que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir así. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero claro, uno piensa, Cristo es Dios. Él es el santo hecho hombre. ¿Quién puede seguir su modelo? ¿Quién puede vivir como Él? Puede sonar un poco distante a nuestra realidad cotidiana, pero cuando vemos que hermanos comunes y corrientes, de carne y hueso, como decía hoy, como los que vamos a ver aquí que están mencionados en este capítulo, viven a Cristo, somos animados. Miren, en capítulo 2, versículo 17 en adelante, se nos muestra el ejemplo de tres hombres comunes y corrientes, pero que tuvieron un compromiso fuera de lo común y de lo corriente con el Señor. Vivieron y murieron para su gloria. Así de simple. En el capítulo 2, noten, versículos 17 y 18, Pablo es este primer modelo de piedad, de carne y hueso. En el versículo 19 al 24, Timoteo se presenta como un segundo ejemplo de carne y hueso, pero a la vez de piedad. Y en los versículos 25 al 30, un tal Epafrodito. Tercer modelo de carne y hueso que Dios nos presenta para animarnos a vivir a Cristo. Los tres, cuando Pablo escribe esta carta, estaban en Roma. Por capítulo 1, versículo 1, sabemos que aunque Pablo estaba preso en ese lugar, podía recibir visitas y una de ellas era Timoteo.
allí es mencionado su nombre. Por capítulo 4, verso 18, sabemos que Epafrodito era el enviado de la iglesia en Filipos a visitar a Pablo en Roma y llevarle una ofrenda de parte de la congregación. Así que estaban los tres juntos en ese lugar. De Pablo lo que vamos a aprender específicamente, que es el modelo que vamos a ver hoy, es justamente un ejemplo de sufrimiento y contentamiento a la vez en una vida que se derrama para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es como que el ministerio es una moneda que tiene dos caras, es una realidad. Por un lado tenemos mucha aflicción, por el otro, y compensándolo todo, mucho deleite en Cristo. ¿Sí? Una vida que se derrama en servicio al Señor y por amor a los demás es una vida bien vivida, ¿sí? Una vida que es digna del Señor. Menos que eso no es digno del Señor. Entonces vamos a ver entonces en Pablo, por un lado, un ejemplo, un modelo de servicio sacrificado y sufriente. Y por el otro lado, un modelo de lo que es un servicio gozoso, deleitoso, que encuentra contentamiento en el Señor al que sirve. ¿Bien? Vamos a orar, planteado el tema, y que el Señor use su palabra. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Él es el supremo modelo de justicia perfecta, de santidad absoluta. En Él no hubo engaño, no hubo mentira, no hubo pecado. Gloria a ti, Señor, por tu Hijo, que muere siendo justo en lugar de los injustos como nosotros, para llevarnos a ti. Gracias, Señor. Pero también gracias por aquellos injustos que has justificado por medio de tu Hijo y que se han dedicado a partir de allí a la gloria de tu nombre, al servicio de tu nombre, a la predicación del Evangelio, a amar a las personas en tu nombre, y que nos animan un montón. Rogamos que hoy uses, Señor, el ejemplo de Pablo para llevarnos a Cristo y aprovechar bien los días que nos da sobre esta tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Verso 17 leemos. Allí vamos a ver a Pablo como un modelo de servicio sacrificado. Dice así la palabra de Dios. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Verso 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Ven? Hay una mezcla allí de sacrificio y de gozo. Así fue la vida del apóstol Pablo, así será la vida de todo aquel que quiere servir al Señor. Pablo lo que le está diciendo a los filipenses en realidad es: ustedes ya saben que estoy derramando mi vida como un sacrificio líquido, es la idea, eso significa la palabra libación. La palabra ser derramado en libación implica eso justamente. Se usaba para describir el acto de derramar cualquier sea líquido, vino en algunos casos y otras sustancias en otros, sobre la ofrenda de un animalito que se ofrecía sobre el altar. ¿Bien? La imagen de la libación lo que pretendía comunicar es que mientras las llamas, digamos, vaporizaban el líquido, este ascendía a los cielos, supuestamente, como un olor fragante al Dios al que se ofrecía. Ese era el simbolismo detrás, en el caso de las religiones paganas. En el caso de la adoración al Señor, la libación justamente se echaba de la misma manera sobre el animal. Una vez ya sacrificado, el fuego llevaba todo eso en olor fragante a la presencia de Dios. Así que tanto los filipenses
que provenían de un entorno pagano, como aquellos que provenían del conocimiento de la ley de Jehová, del Antiguo Testamento, iban a entender con claridad esta metáfora. Lo que Pablo estaba diciendo es: yo soy como ese líquido que se derrama sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio, el animalito en esta metáfora ofrecido sería la fe de los filipenses y la libación que se echa sobre él, la vida derramándose en servicio del apóstol Pablo. Así que el ejemplo de Pablo era evidente. Por un lado, derramaba su vida por la fe de los hermanos allí que se reunían en Filipos, pero todo esto era en última instancia para la gloria de Dios. Era un sacrificio de adoración a Dios. Se traducía en una vida derramada en el servicio a las personas, pero el objetivo es agradar a Dios, glorificar a Dios, ofrecer un sacrificio de adoración al Señor. Bueno, esa es la misma actitud que tuvo Cristo. En Efesios capítulo 5, miren qué interesante, versículo 2, allí leemos lo siguiente: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ven? Por nosotros se entrega a Cristo para complacer y agradar a Dios. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue un acto de adoración al Padre. Fue un acto de expiación al Padre por nuestro pecado en primer lugar. Y por supuesto fue por amor a nosotros. Pero para agradar al Padre. Qué lindo. Así debemos vivir los cristianos. El servicio sacrificial es un estilo de vida dedicado a adorar a Dios mientras amamos a las personas en su nombre. Es así. Dios no necesita que yo haga algo por Él. Dios no necesita servicio. Lo adoro y lo sirvo a Él cuando sirvo a las personas que sí lo necesitan. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedes hacer vos por Dios? ¿Qué necesita Él? ¿Qué carencia tiene? Ninguna. Si Él tuviera hambre, como dice el salmista, no nos pediría a nosotros la comida, porque Él no necesita nada, nosotros lo necesitamos a Él. Pero una vida que se dedica a agradar a Dios, a adorar a Dios, sí o sí se traduce en una vida de servicio y de amor a las personas. A los hermanos, a la familia de la fe, diría el apóstol Pablo en Gálatas 6 como prioridad, y también a todo el mundo, al prójimo. Qué contradicción, ¿no? Con la mentalidad popular a veces en las iglesias de nuestros días, que dicen que hacen todo por amor a Cristo, cuando en realidad y a la vez no están haciendo nada por amor a los cristianos. Qué cosa, ¿no? Qué concepto errado ese. Gente que dice que ama a Cristo de todo corazón, pero no aguanta a los cristianos. ¿Se dieron cuenta de eso? Es como decirle al Señor: Señor, te amo, pero no aguanto a tu esposa, a la iglesia. Si vos quisieras ser amigo mío y venir a casa, no me vas a decir eso. Mariano, sos un gran amigo, pero la verdad, Alicia, no la soporto. Sí, no vas a venir a casa con esa actitud, obviamente. Bueno, así de ilógica es esa conducta extraña de nuestros días, que pretende divorciar la adoración a Dios del servicio a las personas. Es rarísimo eso. No es un concepto bíblico, es un concepto religioso, extraño, humanista. No tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. Acá es interesante porque Pablo, noten bien el versículo, está viendo a los filipenses como que ellos también están ofreciendo servicio y sacrificio fiel al Señor. De hecho, la palabra que ahí se traduce como servicio se deriva de nuestro término liturgia. Es el servicio específicamente, el referido aquí, que se dirige a Dios. Bien. Uno puede servir por ocupación, es un mozo, bueno, la naturaleza de su trabajo es el servicio, pero no está hablando de eso, está hablando de un servicio que se ofrece a Dios, delante de Dios y para gloria de Dios.
Y la palabra que se traduce sacrificio también allí, el servicio y el sacrificio de vuestra fe, se usa para describir gente adorando en el Antiguo Testamento a Dios, ofreciendo un animalito inocente como víctima sustitutoria en lugar del pecador. Como un cordero inocente muriendo en lugar del pecador. Y por supuesto también se usa en el Nuevo Testamento en sentido figurado para describir todo aquello que los creyentes ofrecen a Dios y que le es de su agrado, ¿bien? Que le agrada, que le complace al Señor. Por ejemplo, si dan vuelta a la página un poquito, capítulo 4 de Filipenses, verso 18, así aparece la misma palabra. El contexto es la ofrenda que la iglesia en Filipos le hace llegar a Pablo a través de Epafrodito a Roma. Y él agradecido escribe esto: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Miren esto, olor fragante, sacrificio, ahí está nuestra palabra, acepto, agradable a Dios. ¿Ven? Ese es un buen ejemplo de lo que Pablo quiere decir aquí, con derramar la vida en sacrificio sirviendo a los demás. La ofrenda para el misionero, en ese caso que estaba preso, suplió sus necesidades temporales, materiales, pero por encima de eso, era un sacrificio agradable a Dios. Y así es todo lo que hacemos por alguien, por amor a alguien, en el nombre de Cristo y para la gloria de Él y para esparcir su palabra. Cualquier cosa que hagamos. Bendice a la persona seguramente, pero glorifica a Dios, agrada a Dios. Por eso los cristianos en la carta de Tito somos constantemente llamados a vivir haciendo buenas obras. Ese es el estilo de vida de alguien que el Señor ha querido salvar. El sacrificio espiritual aquí, sobre el cual la vida de Pablo se derrama, ¿ven? En libación, noten bien, era específicamente la fe de los filipenses. Dice eso, ¿no? Verso 17. Es decir, él no derramaba su vida por cualquier causa o con cualquier meta en mente. No golpeaba al aire. Él tenía una meta bien específica. Si voy a invertir mi vida en algo al punto de derramarla, dice Pablo, es por la fe de la iglesia, de los creyentes. Ustedes saben que la palabra que se traduce fe puede adoptar 3 significados, según el contexto. Uno puede ser confianza. El otro, ser confiable, credibilidad. Y el otro puede identificar el credo, la fe, el conjunto, el cuerpo de doctrina que Dios le da a la iglesia. En este contexto acá de toda la carta de Filipos, es evidente que acá la palabra fe es una referencia a este último significado, al conjunto de verdades que Dios le regaló a la iglesia, al mensaje del evangelio que tiene que predicar, la sana doctrina. ¿Por qué digo esto? Fíjense en Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, verso 16. Allí Pablo anima a los hermanos a levantar en alto la palabra de vida. Es decir, el evangelio, que es esa palabra que da vida a los muertos en delitos y pecados. En capítulo 1, fíjense, verso 27, les insta a luchar unánimes o, como dice el versículo literalmente, combatir unánimes. ¿Por qué causa? Por la fe del evangelio. ¿Ven? Pablo dice, yo voy a derramar mi vida, estoy dispuesto a derramar mi vida, pero no sobre cualquier sacrificio, sino sobre la fe de la iglesia, en este caso en Filipos. Voy a dar mi vida entera, completa, no importa si por eso tengo que sufrir cárcel, azotes, naufragio o muerte. Lo voy a hacer, dice Pablo, porque la fe del evangelio es preciosa. Es la causa de las causas. ¿Bien?
Yo me preguntaba automáticamente, después de haber estudiado este párrafo, sobre qué sacrificio, sobre el altar de qué Dios estoy derramando mi vida. Porque todos derramamos nuestra vida en algo, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos nosotros le damos nuestra vida a algo o a alguien, alguna causa que otra. Si no es la causa de Cristo, si no es la causa del Evangelio, se la vamos a dar a cualquier otra causa. Por eso es tan triste a veces ver gente más apasionada por otros ámbitos de la vida en sociedad que por esparcir el Evangelio, que por dar gloria al Señor Jesucristo, que por ser precisos en el estudio de su palabra, por transmitir la fe del Evangelio a las siguientes generaciones, a sus hijos en casa, etc. Es triste ver eso, cuando el cristiano está súper apasionado por cualquier otra cosa que no sea el Señor y su palabra. Es triste. Uno termina siguiendo, ofreciendo su vida por aquello que eligió como tesoro. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y en la Biblia el corazón es el asiento, el mundo interior, digamos. Por allí pasan las emociones, los pensamientos, las decisiones, las intenciones, los afectos. Como decía Jonathan Edwards, por ahí pasa todo, lo que somos. Esto es gravísimo porque implica que si yo hago de tal causa mi tesoro, a eso le voy a entregar mi vida. Entonces uno tiene que reflexionar acá con Pablo y pensar, estoy derramando mi vida, los años se me van, a algo se lo estoy dedicando, ¿a qué? ¿A qué? A cosas que quizás el orín puede corromper y un ladrón puede robar. ¿Saben? Cuando un creyente, por la obra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en su interior, dedica su vida, derrama su vida por causas eternas, la causa de Cristo y el Evangelio, automáticamente comienza a experimentar oposición. Pero es así, ¿eh? Es la matemática divina. Hay una acción de agradar a Dios, viviendo para lo que vale realmente la pena vivir, y automáticamente viene la oposición. Es así. Los adversarios se levantan, se ponen nerviosas las personas alrededor de ese creyente o de esa creyente. Tremendo. Miren, por ejemplo, acá no era la excepción en Filipos, capítulo 1, verso 28, fíjense bien. Pablo les dice, en nada intimidados por los que se oponen. ¿Ven? La iglesia en Filipos tenía alguna que otra debilidad, pero ellos, en su mayoría, tenían comunión con Pablo en el Evangelio, porque era una iglesia que se tomaba en serio la predicación del Evangelio. Algunos lo hacían por malas motivaciones, como pasa en toda iglesia, pero la mayoría perseguía la misma causa que perseguía Pablo. Y allí dice, no se dejen intimidar por los que se oponen. ¿Ven? Donde hay una persona o un grupo de personas que se dedica a anunciar el Evangelio, que se dedica a vivir para Cristo, automáticamente va a haber opositores. Capítulo 1, fíjense, verso 29. Pablo esto lo presenta no como un gran drama para la vida del creyente, lo peor que le puede pasar. No, lo presenta como un regalo de parte de Dios, sufrir por Cristo. Dice allí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todos damos gracias porque se nos ha concedido fe, y esa fe nos ha abierto los ojos y pudimos abrazar al Salvador, pero junto con esa fe se nos concede el privilegio también de sufrir por Cristo. El sufrimiento por la causa de Cristo y su palabra muchas veces no lo miramos de esta manera, ¿no? Como un regalo de parte de Dios. Poder sufrir por aquel que ha sufrido por nosotros y en nuestro lugar. Pero es un privilegio, dice Pablo. Es más, en capítulo 1, verso 30, fíjense, Pablo le dice, teniendo el mismo conflicto, ustedes, hermanos en Filipo, tienen el mismo conflicto que habéis visto en mí,
Ellos lo vieron porque cuando Pablo fue a evangelizar Filipos, ustedes saben, él cayó preso, fue azotado, un montón de problemas. Bueno, los filipenses ya, desde los primeros días de nacidos en Cristo, ya se daban cuenta, a través del ejemplo de Pablo, que el llamado al Evangelio, el regalo de la fe, tiene aparejado o trae aparejado también el regalo de la persecución. Ustedes tienen el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora, dice Pablo, en el presente, oís que hay en mí. La iglesia sabía que Pablo estaba preso ahora por predicar el Evangelio allí en Roma. Por eso envían a Epafrodito a entregarle una ofrenda. Modelos de carne y hueso. No estamos exaltando a Pablo acá, para nada. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Si había alguien que odiaba a los cristianos era Pablo. Respiraba amenazas, dice Hechos capítulo 9, en contra de ellos. Un odio, imagínense a alguien respirando amenazas así. Una bronca tremenda contra los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba. Dice que a hombres y a mujeres, hermano, arrastraba hacia la cárcel. ¿Escucharon eso? A mujeres también. Pero él nunca dejó de asombrarse de la misericordia que Dios había tenido para con su vida. Él dice, yo fui recibido a misericordia, habiendo sido antes un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, ahora fui recibido a misericordia. ¿Cómo no voy a derramar mi vida en el servicio de aquel que me recibió con esa misericordia? Así son los ejemplos de carne y hueso. Jamás se olvidan la gracia que han recibido de parte de Dios para ser salvos. No se la creen, no se la creen. Saben que sin Dios no pueden vivir, no pueden existir. Saben que dependen de Dios, saben que necesitan de Dios. Necesitaron de Dios para ser salvos, necesitan de la obra del Espíritu Santo para ser santos. Y necesitan de su obra soberana, el cumplimiento de sus promesas, para ser glorificados. Así son los modelos de carne y hueso. Pecadores tan perdidos como el resto, a quienes Dios ha querido salvar por su gracia y que en respuesta se han dedicado a Él, han derramado su vida totalmente. Ya no la consideran propia la vida, la ofrecen a aquel que también ofreció la suya siendo Dios para salvarlo. Qué tremendo, aunque implique sufrir. Es así. En capítulo 1, verso 20, Pablo dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo también puedo decir eso ahora, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y amén, espero que sea cierto, ¿no? Claro que sí. Pero imagínate si yo digo esta frase estando en prisión, a la espera del veredicto final sobre mi vida. Pulgar arriba, Mariano sale en libertad. Pulgar abajo, va a ser decapitado. Lo único que le importaba a Pablo era magnificar a Cristo. Esto sea por vida, pulgar arriba, por muerte, pulgar abajo. Esa es la sencillez de propósito que tiene una vida que se dedica, que se derrama al Señor. Nuestro tesoro más grande, Cristo. Por eso el Señor comparó a la salvación con esta metáfora, ¿no? Esta parábola. Dijo que un hombre va caminando, pensando en cualquier cosa, de golpe, se encuentra un tesoro tremendo en un campo. Tremendo. Entonces, ¿qué hace? Lo entierra. Eso era legalmente permitido en aquel entonces. Digo porque a veces uno piensa que esa historia implica un poquito de maldad, ¿no? No, él lo entierra y dice, voy a vender todo lo que tengo. Todo, no me voy a quedar con nada con tal de tener ese tesoro. Voy a comprar ese campo. Esa es la actitud de una persona que se encuentra con Cristo. Pablo iba camino a Damasco a matar cristianos, o a encerrarlos a lo menos en prisión, se encuentra con Cristo y cambia totalmente de rumbo y ahora ama a los cristianos, predica o es un predicador de Cristo
Es así. Pablo veía tanto su vida como su muerte, hermano, y yo creo que esta es la clave, el punto acá, como un sacrificio de adoración al Señor. Esa es la clave. Vos decís, pero yo no soy como Pablo, yo no tengo los dones de Pablo, no tengo el llamado de Pablo, yo tengo 5 hijos para cuidar, tengo que lavar pañales, tengo que hacer las compras, tengo que llevarlos al colegio, tengo que vestirlos, tengo que peinarlos. No tiene nada que ver la vida de Pablo conmigo, tiene todo que ver. ¿Sabes por qué? Porque vos podés hacer esas cosas que parecen tan comunes y cotidianas, como un acto de adoración a tu Señor. Nosotros no criamos hijos nada más. Formamos discípulos para su gloria y honor, para que le amen, para que le sirvan y para que ellos también el día de mañana derramen su vida por Cristo. ¡Qué honor más grande será el de aquel papá que experimente la salvación, la santificación en la vida de sus hijos! ¡Qué alegría! ¡Qué precioso! No sé si hay algo más lindo que eso en la vida. Todo lo que hacemos, hermano, vos decís, mi trabajo es súper monótono, Mariano, yo no puedo andar como Pablo predicando el Evangelio todo el día, yo estoy encerrado en una oficina, estoy manejando un taxi 10, 12 horas por día, estoy en una fábrica, estoy dando clases, justamente de eso se trata, de ofrecer toda la vida y cuando llegue el momento de la muerte también, para glorificar al Señor, como un acto de adoración al Señor, darlo todo, derramarse por Él. Porque Él se derramó por nosotros, siendo Dios. Eso es. Creo que de esto se trata acá. Pablo nos ha dado un ejemplo. Por un lado, de que el servicio al Señor claramente implica sufrimiento. No podemos mirar para otro lado. No podemos sumarnos a la mentira del Evangelio de la prosperidad, de la sanidad que le promete a la gente en nombre de Dios cuando Dios nunca lo hizo. Vengan a la iglesia, van a ser salvos, sanos, santos, felices, prósperos económicamente, famosos, vas a alcanzar todos tus sueños. No es el modelo de carne y hueso que acá nos presenta Dios a través de Pablo. Y tampoco fue el modelo de su Hijo, que siendo Dios termina en una cruz, muriendo en nuestro lugar. Porque el verdadero servicio implica un montón de sufrimiento, hermano. Vamos a hablar las cosas como son bíblicamente. Y no reclutar siervos engañándolos. Si vos querés servir al Señor, si yo quiero servir al Señor, tenemos que saber que vamos a sufrir por su causa. No te van a dar un Martín Fierro al mejor siervo del año. Es así. Nadie te va a aplaudir en este mundo por dar tu vida por una causa que la considera una locura en los mejores casos y una tontería en otros. Nadie te va a aplaudir. ¿Saben? El historiador de los 3 primeros siglos de la Iglesia, Eusebio, seguramente sintieron hablar de él, nos cuenta que para la generación apostólica, ¿no?, de la Iglesia y posapostólica, así en el primer siglo, digamos, el vivir por Cristo era sinónimo de ser perseguido y el morir por Cristo era sinónimo de ser distinguido, bendecido. ¡Wow! ¿Cómo cambiaron las cosas, no? ¿Saben que ellos evaluaban la eficacia de un maestro por la cantidad de discípulos que daban testimonio de Jesús y por eso terminaban siendo martirizados? Cambiaron las cosas, ¿o no? Hoy la gente va a la iglesia como haciendo una especie de tranza con un Dios que le presentan allí. Yo le doy, Él me da, ¿no? Yo ofrezco, Él me da 100 veces más. Está bueno. No es así. No es así. Tanto el modo de vivir como de morir de los cristianos debe ser una ofrenda de adoración al Padre. En Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, Pablo lo dijo muy claro. Dice, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿cómo termina el versículo? Del Señor somos. Porque para mí el vivir es Cristo
Y el morir es ganancia. Pero uno dice, bueno, ya, basta, quiero escuchar la otra cara de la moneda. Vos dijiste que iba a ser, que Pablo era un modelo de, por un lado, un servicio sacrificado que implica sufrimiento, y por el otro, de un servicio bienaventurado, deleitoso, gozoso. Claro que sí, por supuesto que sí. La palabra libación o sacrificio allí aparece una sola vez. ¿Cuántas veces aparece la palabra gozo o regocijo? Fíjense, versículos 17 y 18. Vamos a hacer el ejercicio juntos. ¿Ya contó alguien? Versículos 17 y 18. ¿Cuántas veces? 4. Bien. Una vez, Pablo nos recuerda, mi vida se derrama la prueba de esto es que estoy preso, dice Pablo. Prueba de esto es que ustedes vieron que cuando prediqué en la ciudad de Filipos 10 años atrás, se armó un alboroto tremendo, me encarcelaron, me trataron como un criminal. Ustedes saben que es así, dice Pablo a la iglesia en Filipos. Pero 4 veces ahora les dice que el servicio al Señor está bañado en regocijo y en gozo. Y esto parece medio extraño, ¿o no? Parece raro. Pero así dice, noten, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo no solo es un modelo de un siervo sufriente, sino de un siervo que está satisfecho en una relación con el Señor al que sirve. Ahí está la clave. Nosotros nos cansamos del servicio cuando hacemos las cosas por costumbre o para el ojo de los demás. Pero cuando el servicio es fruto, producto de la relación con el Señor al que servimos, el corazón se inunda de gozo, brota, salpica gozo, digo yo, la vida de un siervo que prioriza su relación con su Señor. No todo es, obviamente, sacrificio y sufrimiento en la obra del Señor, claro que no. Hay un gozo tremendo en derramar la vida por Él, claro que sí. Hay mucha satisfacción en el Señor. El anciano, ya Juan, escribió en su tercer carta, verso 4, estas palabras: no tengo yo mayor gozo que este, dice Juan. ¿Cuál? A ver. El oír que mis hijos, discípulos, entiéndase, andan en la verdad, fíjate. Juan, siendo ya anciano, habiendo peregrinado por este mundo complicado muchas décadas, dice al final de sus días, no hay gozo más grande que invertir su vida, derramar su vida en hacer discípulos. Pablo, a otra iglesia, la de Tesalónica, capítulo 2, versos 19 y 20, les escribió esto. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros ante nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, dice Pablo, sois nuestro gozo y corona. Como dice el himno antiguo, gozo da servir a Cristo. Claro, obviamente. Eso es vida, lo demás es respirar para un cristiano. Eso es vida. Servir a Dios sirviendo a los demás, adorando a Dios a través del amor hacia los demás. Tremendo, ¿no? Pablo estaba preso, hermano, cuando escribe esto. Yo insisto, esto no es lógico, no es normal. Y claro que no, es espiritual. El gozo no es normal, el gozo es totalmente espiritual. Depende, está protegido en una relación íntima con Cristo. Si salimos de allí, lo normal sería la queja, el enojo, el resentimiento. ¿Cómo Pablo va a decir, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado horas antes de morir, cuando le escribe a Timoteo su segunda carta? Yo ya estoy listo, dice. Y la palabra sacrificado otra vez habla de una ofrenda que se ofrece a Dios en adoración. ¿Cómo va a decir eso con todos los problemas que tuvo?
¿Cómo va a decir en su primera carta a Timoteo, después de haber pasado tantas penurias, que daba gracias a Dios porque lo puso en el ministerio? Hermano, ese ministerio por el cual daba gracias lo llevó a naufragar, a tener hambre, sed, a sufrir frío, necesidad. ¿Cómo puede dar gracias por eso? Y claro, porque el gozo es espiritual. Es el producto de andar en el Espíritu, es fruto del Espíritu y depende de nuestra relación con Dios, nuestra comunión íntima con Él. Muchas veces escucho esa pregunta. Che, Mariano, perdí el gozo. Perdí el gozo. Y capaz que vos mismo te identificás con esto que estoy diciendo. Perdí el gozo. La verdad, honestamente, ya me olvidé de lo que era el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Uno pierde el gozo porque antes perdió la prioridad más grande de su vida, que es mantener esa preciosa relación y asombrosa relación de comunión con el Señor. Pablo se gozaba, a pesar de estar preso, en un montón de cosas. Un montón de cosas. No sé, por ejemplo, en capítulo 1, fíjense, versículos 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Una fuente de gozo en la vida de Pablo era orar por otros. Pues si yo perdí el gozo hace un montón, te pregunto, ¿estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por la salvación de los incrédulos? ¿Estás orando por los misioneros y las misiones? Si perdemos de vista la oración, perdimos de vista al Señor, que provee gozo. Pablo se gozaba directamente en el Señor. Por eso en capítulo 3, fíjense, verso 1, dice, gozaos en el Señor. Qué simple. En capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Ven? No dice, ¿dónde se compra el gozo? ¿En qué farmacia? ¿No? ¿Quién me lo puede recetar? Bueno, Pablo respondería, el gozo está en el Señor. No está en un lugar, está en una persona. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos entrado a la presencia de Dios con lágrimas, con enojo, con fastidio, con quejas en el corazón y hemos salido de allí inundados en gozo? Porque el gozo está en el Señor. No se puede fabricar, no hay pastilla, ¿sí?, que pueda simularlo. No hay tratamiento, no hay terapia. El gozo es un don de Dios, es fruto de su Espíritu, está en el Señor, en la cercanía es la idea, al lado del Señor. ¿Perdiste el gozo? Bueno, seguramente has perdido tu relación con el Señor. Pablo, es más, es sorprendente el corazón de Pablo, cómo Dios lo ha transformado, porque en capítulo 1, verso 18, uno nota que él se gozaba cuando otros predicaban el Evangelio, el verdadero, ¿no?, Evangelio, y lo extendían, aunque sabía que algunos de ellos estaban siendo mal motivados. ¡Qué tremendo! Él se gozaba igual porque el Evangelio se esparcía. No se gozaba por la mala motivación de los predicadores, sino porque el Evangelio se esparcía. Y Dios hacía su obra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Tremendo. Se gozaba en el amor que la iglesia de Filipos mostró por él al enviarle esa ofrenda, a la que hoy les mencionaba. Tremendo. Capítulo 4, verso 18. Verso 10, perdón. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. La ofrenda no era el gozo. Él se gozaba en el Señor al ver que estaba obrando en el corazón de la iglesia. Que el amor entre misionero e iglesia madre, digámoslo así, no madre, iglesia fundada, estaba intacto. Qué lindo. Estaba contento Pablo. Bueno, el servicio a Cristo, hermanos, es un sacrificio, claro que sí. Tremendo. Pero no en el sentido de que uno pierde algo que ofrece. Es un sacrificio en el sentido que uno derrama su vida en adoración a Dios. Y eso trae mucho gozo. Yo aprendí algo, hermano. Mire, capaz que lo aprendí tarde, ¿no? Pero lo aprendí. Cuando la gloria es del Señor, el gozo es nuestro. ¿Escuchó eso? Cuando la gloria es del Señor, el gozo es nuestro.
Cuando la gloria es nuestra, el gozo desaparece. Pero cuando la gloria es del Señor y se la damos intencionalmente a Él, con todo lo que hacemos, todo lo que decimos, el gozo es nuestro. David Livingstone, ¿sintieron hablar de él? Misionero al interior del África, dejó un montón de comodidades en su Inglaterra natal y se internó en el corazón del África, viendo caminos, buscando gente a la cual evangelizar, tremendo. Él dijo esto: la gente habla del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. Pero yo me pregunto, ¿acaso es sacrificio aquello que genera recompensas en una vida activa y gozosa, en la paz espiritual, en la conciencia de hacer el bien y en la esperanza de anhelar aún más el cielo? Sacrificio, dice él. No, es un privilegio. Qué lindo vivir así, hermano. Que Dios nos dé ese corazón, a vos y a mí. Porque los creyentes que derraman su vida en sacrificio a Dios, sirviendo a los demás y especificando la pureza de la fe del Evangelio, no lo consideran eso una tragedia, aunque tengan que sufrir. Lo consideran un privilegio, un don asombroso de la gracia de Dios para un pecador que ha sido perdonado. Es más, noten el versículo allí. Pablo no solo dice yo me gozo, sino que agrega una idea hermosa allí. Me regocijo con todos vosotros, dice. Es más, gozaos conmigo, dice Pablo. La idea es un gozo que se comparte, es alegría que se esparce, alegría que unifica, alegría en común. Qué tremendo. Lucas usó esta misma palabra allí, en capítulo 1, verso 58, para describir a los vecinos y familiares de Elizabeth, cuando ésta se entera que está embarazada de Juan el Bautista. Allí la Biblia dice, se regocijaron todos con ella. Todos con ella. O sea, la noticia de que había finalmente quedado embarazada fue tan preciosa para su vida que todo el mundo se regocijó con ella. Así la alegría de una vida que se derrama para servir a Dios, sirviendo a los demás, es contagiosa. Es contagiosa. Pablo dice, creyentes, regocíjense conmigo, vivan así de la misma manera. Esto es vida, dice Pablo. No pierdan el tiempo, por favor no se desenfoquen, no se distraigan, no trivialicen propósitos eternos como los que tienen. Gócense conmigo, derramen su vida conmigo, dice Pablo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el mayor anhelo que tengo para la iglesia en Carapachay? Mis hermanos, mi familia, por tantos años ya. Cuando oro por ustedes, ¿cuál es el clamor? Saben, yo capaz que hago mal. Yo le pido a Dios por ninguno de ustedes que prosperen económicamente. No está mal orar por eso, ojo, pero no es mi énfasis, no me conmuevo cuando oro por la iglesia por eso. Yo le pido al Señor que juntos podamos formar un cuerpo maduro en Cristo, que reflejemos a través de nuestra vida, conducta, palabras, etcétera, a Cristo. Y que cuando Él venga a buscarnos, hermanos, nos encuentre preparados y no dormidos. Vaya a saber en el altar de qué Dios falso que nos ha prometido lo que solo Dios puede dar. Esa es mi oración por ustedes y esa es mi oración por mí en primer lugar. Esa es mi oración por mi esposa, por mis hijos y por todos ustedes. Porque eso es vida, hermano. Cualquiera que derrame su vida por causa de Cristo la va a hallar. Se va a dar cuenta que eso es vida. Pero el que la quiera proteger de todo problema y cositas,
y la guarda para sí mismo, la va a perder, dijo el Señor. Ojalá que Dios quiere que nosotros seamos sabios, bíblicamente hablando, y derramemos nuestra vida para el Señor. Y aún en las cosas más comunes y cotidianas que todos nosotros tenemos que hacer de lunes a lunes. Todo para el Señor. Todo en amor por las personas. Todo. Eso es vida. Yo les leí hace poquito a algunos jóvenes que Spurgeon, predicador inglés, ¿se acuerdan? Tan famoso. Él, en uno de sus periodos, porque sufrió muchos años de enfermedad que le llevaba a angustiarse y a deprimirse, porque los siervos de Dios se deprimen también. ¿Escuchó eso? Piense en los salmistas, bueno, piense también en Spurgeon. En uno de esos valles oscuros que él estaba atravesando, decidió ponerse en manos de Dios y escribir cartas a la iglesia. Yo se los comenté, ¿se acuerdan? Es más, le recomendé ese libro que está gratis para ser descargado en PDF, Cartas desde el Sufrimiento. Si no lo bajaste, bajalo, es precioso. Hay perlas de parte de Dios para el que sufre ahí. Bueno, él en una de esas cartas quiere animar a los creyentes jóvenes de su iglesia, que no podían ver a su pastor, estaba enfermo, postrado, estaba lejos de la congregación. Pero a mí me llamó la atención la forma que usó para animarlos. Dice así, miren: jóvenes, la gente me dice, usted va a dañar su constitución física si sigue predicando varias veces por semana. Yo respondo, bien, si lo he hecho, me alegro por ello. Haría lo mismo otra vez, porque si tuviera 50 constituciones físicas, me alegraría de quebrantarlas todas en el servicio del Señor Jesucristo. ¡Qué grande! Él no le dijo a los jóvenes, bueno, chicos, yo me enfermé por tanto ministerio. Ustedes no hagan eso, que no les pase algo así tan grave. Ustedes dedíquense a hacer dinero, ¿sí? Eso es vida de shopping los sábados y domingos, vayan a la iglesia cuando no llueva y puedan. Ustedes vivan así su fe, porque si no van a terminar enfermos como yo. No les dijo eso. Lo que les quería decir es que si esa fue la voluntad de Dios para mi vida, en respuesta a mi vida derramada en el servicio, bienvenida sea, y lo haría otra vez, dice Spurgeon. Y otra vez, y si el Señor me diera 100 vidas, como lo expresa en otra de sus cartas, haría lo mismo. Qué grande. Jóvenes de la iglesia, los amamos, oramos por ustedes. El mundo enciende tantas luces para que los mejores años de vigor y de fortaleza se derramen, pero en cualquier otro altar. Oramos tanto por ustedes. Nos gozamos tanto cuando algunos de ustedes pasaron el domingo pasado en respuesta a la predicación sobre las misiones de Samuel. Nos gozamos tanto orando ahí con ustedes. Soñamos en oración con que Dios levante un montón de jóvenes que a total contracorriente derramen su vida, no para ser más lindos, más ricos, más famosos, más populares, sino que la derramen en el servicio al Señor y vivan vidas productivas, llenas de gozo, y Dios los use de manera que ni se imaginan. Esa es la oración. Y doy fe del pastor Sergio también por cada uno de ustedes. ¿Qué deberíamos hacer en respuesta? Vamos a ser prácticos. Con este ejemplo de carne y hueso, el apóstol Pablo, que nos muestra que el ministerio, la vida que se derrama en adoración a Dios, implica sufrimiento y gozo. Bueno, deberíamos regocijarnos en el Señor, aun cuando por servirle tengamos que sufrir. Aun cuando por amar a otros más seamos amados menos. Aun cuando la vida, desde un punto de vista exterior, se vaya desgastando en el servicio a los demás. Así deberíamos vivir todos los creyentes. Pregunto, ¿vivís así? Seamos radicales con la Escritura. ¿Quién vive así? ¿Saben por qué? Porque no podemos hacerlo. No podemos vivir así en nuestra fuerza.
No podemos. ¿Por qué? Porque cuando servimos al Señor en nuestra fuerza, hacemos todo para el ojo de los demás y tenemos buenas intenciones y nada más que eso, las fuerzas se cansan, se agotan. Hermano, es más fácil terminar la vida resentido con las personas que regocijándose en el Señor. Claro que sí. Amar es un riesgo. Vos vas a abrazar y te pueden pegar un cachetazo, te pueden clavar un puñal por la espalda. Y el ministerio está lleno de esas cosas. Es natural, es normal desanimarnos a la hora de amar a los demás y negarnos a nosotros mismos para servir al otro. Claro que sí, obvio. Nos cansamos de eso. Totalmente. ¿Cuántas veces uno en vez de estar, no sé, en un hospital predicando, prefiere estar en su casa viendo al Barcelona de Messi, no sé? Claro que sí, que no hay nada malo en ver al Barcelona de Messi. Lo que quiero decir es que a la hora de elegir muchas veces uno se cansa de negarse a sí mismo y dice, bueno, basta. Cuando sufrimos, generalmente por hacer el bien, ¿no? Nos quejamos, nos autocompadecemos. Cuando nos critican o desaprueban, sentimos lástima de nosotros mismos, nos frustramos. Y muchas veces, y lastimosamente, mucha gente abandonó la tarea, dejó la toalla del servicio y la cambió por una vida orientada a sí mismo, sin gozo, obviamente. Si no se nos agradece por lo que hacemos, si no se nos felicita, si no somos famosos en YouTube y si nos aplaude todo el mundo, nos autocompadecemos. Y decimos, ay de mí, Señor. Todos, naturalmente, con este corazón caído, tendemos a hacer las cosas para el ojo de los demás y la opinión de los hombres. Dos deidades falsas que arruinaron la vida de cientos de siervos y siervas de Dios en las iglesias. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús lo hizo por nosotros. Jesús sí vivió de esta manera. Jesús soportó la cruz anticipando el gozo que había detrás de ella. Puesto los ojos en Jesús, se nos dice ahora a nosotros, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio. ¿Pueden mezclarse el gozo con la cruz? Humanamente no, y nadie quiere eso. Pero Cristo vivió así por nosotros. Él vivió la vida perfecta que ni vos ni yo podemos vivir. En Isaías 53:11, 700 años antes de que Él se hiciera hombre y decidiera morir en la cruz, el profeta dijo esto acerca de Él. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tremendo. Detrás de la cruz, Jesús vio el agrado del Padre, la gloria del Padre y la salvación de ese pueblo que Él se ha propuesto llevar a la gloria y quedó satisfecho y lo enfrentó con gozo, aunque mezclado con lágrimas y tristeza en el Getsemaní, pero con gozo y para la gloria de Dios. Cristo vivió la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Él fue el único justo, santo, perfecto y sin mancha. Y Él murió la muerte que vos y yo deberíamos haber sufrido. Porque Él en la cruz fue tratado como si fuese el culpable de tus pecados y de los míos. Dios juzga tus pecados y los míos en el cuerpo de su Hijo. El justo muere por los injustos. ¿Sí? Y Él ha sido resucitado, ¿sí? Comprobando claramente que Él no moría por causa de sus pecados, como hubiese muerto cualquiera de nosotros, sino que moría por causa de pecados ajenos. Y Él ahora, vivo, victorioso, sentado a la diestra de Dios, concede gracia, perdón, vida eterna a todo aquel que se arrepiente de su maldad y se refugia en su justicia. La Biblia dice que se nos reviste, se nos cambia la ropa. Nuestra ropa sucia, manchada por el pecado, llena de culpa e injusticia, es desechada y se nos reviste con la justicia que demostró tener Cristo en vida
y la cual puede conceder ahora que ha resucitado. ¿Crees esto? La buena noticia del Evangelio es que ahora que Él nos ha salvado, podemos cambiar. Podemos cambiar. En capítulo 2, versos 12 y 13 se nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros, nos da poder, es la idea, para aprovechar al máximo la salvación. O sea que cuando un creyente o una creyente no aprovecha al máximo su salvación, no es por falta de alguna ayuda, algún auxilio divino, sino por pereza propia. Podemos vivir a full, todos nosotros, los que hemos experimentado salvación, derramando nuestras vidas por el Señor y su causa. No es cuestión de superhéroes espirituales que hay en las iglesias. Eso es para vos y eso es para mí.